Charlotte Hess miró lentamente la factura y soltó una carcajada en medio de un taller lleno de gente. Solo por inspeccionar su hipercoche de $5 millones, el hombre de la chaqueta manchada de grasa que tenía delante le había pedido $899. Los directivos detrás de ella se rieron junto con ella, pero Jackson Reed no discutió. Simplemente cerró su caja de herramientas y le dijo con calma que no necesitaba pagarle. Tampoco volvería a tocar el coche. Charlotte pensó que acababa de ganar la negociación. 2 días después, el coche de $5 millones estaba completamente inmóvil. Charlotte Hayes había construido su nombre sobre la confianza mucho antes de heredar la empresa que la hizo famosa. Como directora ejecutiva de Hess Automotive, se comportaba como alguien a quien nunca le habían dicho que no y lo habían dicho en serio. Vestía blazers a medida del color del acero oscuro, llevaba el cabello recogido con precisión quirúrgica y caminaba por cada sala como si el suelo mismo hubiera sido diseñado para sostener su peso y nada más. La mañana de la presentación, fotógrafos, ingenieros y ejecutivos junior llenaron la sala de exhibición privada, todos esperando a que ella develara la joya de la corona de la empresa. El coche en el centro de la sala no era simplemente un vehículo. Era una declaración, un hipercoche de $5 millones construido con un motor ensamblado a mano, paneles de carrocería de fibra de carbono importados de 3 países distintos, y una velocidad máxima que había requerido 2 años de pruebas en túnel de viento para perfeccionar. Hayes Automotive había apostado toda su próxima exhibición internacional a esta única máquina, y Charlotte había aprobado personalmente cada detalle, hasta las costuras de los asientos de cuero. La prensa ya había empezado a llamarlo el futuro de la ingeniería de rendimiento, y Charlotte tenía la intención de asegurarse de que ese titular se mantuviera. Entonces, 3 días antes de que la presentación se hiciera pública, el motor se negó a arrancar. Ocurrió sin previo aviso durante una prueba de diagnóstico rutinaria. El tablero se iluminó con códigos de error en cascada que no significaban nada para el técnico que miraba la pantalla, y en cuestión de minutos todo el sistema eléctrico se bloqueó en un apagado defensivo que nadie en el edificio sabía cómo anular. Adrian Coe, el director técnico de la empresa, bajó personalmente para supervisar la situación, seguro de que su equipo podría resolverlo en 1 hora. La hora pasó. Luego otra. Luego todo un día desapareció en un torbellino de paquetes de baterías desconectados, sensores cambiados y llamadas telefónicas cada vez más tensas. El coche permanecía inmóvil en una bahía de almacenamiento segura, con el capó abierto como un paciente en plena cirugía, rodeado de hombres y mujeres con uniformes limpios que no tenían ni idea de lo que estaban mirando. Charlotte estaba de pie en el borde de la sala observándolos trabajar, con los brazos cruzados, la mandíbula tensa, negándose a dejar que su expresión se deslizara hacia el pánico que en realidad sentía crecer bajo su compostura. Tenía vuelos de prensa reservados. Tenía distribuidores internacionales esperando un debut impecable. Tenía miembros de la junta directiva que ya habían empezado a hacer preguntas puntuales sobre los retrasos, y no tenía una sola respuesta honesta para ninguno de ellos. Para el segundo día, la confianza de Adrian había empezado a resquebrajarse por los bordes, aunque él se negaba a admitirlo en voz alta. Su equipo había reemplazado piezas que no estaban rotas, había ejecutado diagnósticos que arrojaban resultados contradictorios y, en silencio, había empezado a sospechar que el problema residía en algún lugar más profundo del que nadie quería reconocer. Charlotte convocó una reunión de emergencia esa noche, dejando caer su tablet sobre la mesa de conferencias con la fuerza suficiente para hacer que los ingenieros más jóvenes se sobresaltaran. Les dijo, sin lugar a dudas, que el coche tenía que estar funcionando antes de la exhibición y que no le importaba cómo ocurriera ni que hiciera falta. Fue Adrian, finalmente acorralado sin excusas que ofrecer, quien mencionó el nombre casi con reticencia. Había un hombre, dijo, que tenía un pequeño taller independiente en las afueras de la ciudad. Difícil, poco convencional, no alguien a quien Adrián tuviera especiales ganas de llamar.
Pero si alguien fuera de sus propias paredes podía mirar un problema tan extraño y realmente entenderlo, sería él. Charlotte no reconoció el nombre, y en ese momento no le importó quién fuera el hombre. Solo quería que su coche volviera a funcionar, y lo quería pronto. El taller de Jackson Reed estaba en el borde de una tranquila carretera industrial, un edificio bajo con la pintura descascarada y un terreno de grava que rara vez albergaba más de 2 coches a la vez. No había ningún letrero en la fachada que anunciara su nombre, ninguna imagen corporativa reluciente, ninguna sala de espera con revistas y máquinas de café. Solo un hombre, un juego de herramientas que claramente había visto décadas de uso, y una reputación que viajaba exclusivamente de boca en boca entre gente que entendía exactamente lo que veía cuando lo observaba trabajar. Llegó a las instalaciones de Hess Automotive con una chaqueta de trabajo desgastada, con manchas de grasa impregnadas de manera permanente en la tela, cargando una sola caja de herramientas metálica que parecía más vieja que algunos de los ingenieros que estaban cerca. Adrián lo recibió en la entrada con una sonrisa tensa y de disculpa, del tipo que se reserva para situaciones en las que el orgullo ya había sido tragado una vez y probablemente tendría que volver a tragarse. Jackson dijo poco. Simplemente asintió, preguntó dónde estaba el vehículo y siguió a Adrián por el edificio sin hacer una sola pregunta sobre plazos o expectativas. Charlotte esperaba cerca de la bahía de almacenamiento cuando él llegó, flanqueada por 2 de sus directivos senior, y lo primero que notó fue lo poco llamativo que se veía. Sin reloj de diseñador, sin aires de confianza, sin el aura de alguien que esperaba ser tomado en serio en una sala llena de ejecutivos impecables. Ella intercambió una mirada rápida y cómplice con uno de los directivos a su lado, el tipo de mirada que no necesitaba palabras para comunicar exactamente lo que estaba pensando. Jackson caminó lentamente en círculo alrededor del coche antes de siquiera tocarlo. Se agachó junto al paso de rueda delantero, escuchó algo que solo él parecía oír, y pasó los dedos por una pequeña sección de cableado cerca del compartimento del motor con la atención cuidadosa de alguien que lee en braille. Pasó casi 40 minutos simplemente observando antes de finalmente abrir su caja de herramientas, y en ese tiempo hizo exactamente 3 preguntas, cada una más aguda y específica que cualquiera de las que había hecho el equipo de ingeniería interno en 2 días completos. Cuando finalmente se enderezó, le dijo a Charlotte que el problema no era simple y que lo que fuera que estaba causando el apagado residía en algún lugar más profundo que un sensor defectuoso o una conexión suelta. Explicó que un diagnóstico adecuado, uno que realmente identificara la causa raíz en lugar de adivinar los síntomas, requeriría equipo especializado y varias horas de trabajo enfocado. La tarifa por ese diagnóstico, dijo con sencillez, era de $899. El silencio duró solo un segundo antes de que Charlotte se riera, un sonido corto y agudo que resonó en las paredes de concreto de la bahía de almacenamiento. Le preguntó, medio en broma, si entendía qué clase de coche tenía delante. Los directivos detrás de ella se rieron también, uno de ellos murmurando algo sobre tarifas de taller para una máquina de $5 millones, y el sonido de su diversión llenó el espacio donde apenas un momento antes había estado la tranquila explicación de Jackson. Jackson no levantó la voz. No defendió la cifra ni intentó justificarla más. Simplemente miró a Charlotte durante un largo momento, del tipo de mirada que contenía más paciencia que ofensa, y esperó a que las risas se apagaran en silencio antes de decir nada más. Charlotte se cruzó de brazos y esperó, esperando una disculpa o al menos un intento de bajar el precio. En cambio, Jackson explicó con calma y sin rastro de actitud defensiva que la tarifa que había cotizado no era en absoluto un costo de reparación. Era un cargo de diagnóstico especializado, del tipo reservado para problemas que requerían equipo personalizado que la mayoría de los talleres generales no poseían y que la mayoría de los fabricantes se negaban a admitir que necesitaban. Le dijo que arreglar el problema real, una vez identificado, probablemente costaría mucho más, y que la cifra que a ella le parecía tan risible era simplemente el precio de descubrir la verdad. La sonrisa de Charlotte se estrechó.
Le dijo, con el tono cortante que solía reservar para los miembros de la junta que la habían decepcionado, que no iba a pagar por conjeturas disfrazadas de experiencia. Lo dijo lo bastante alto como para que toda la sala lo oyera, lo bastante alto como para que Adrián se pusiera visiblemente rígido a su lado, y lo bastante alto como para que los dos directivos detrás de ella intercambiaran otra mirada satisfecha, convencidos de que su directora ejecutiva acababa de poner en su lugar a un mecánico demasiado seguro de sí mismo. Jackson escuchó todo sin interrumpir. Cuando ella terminó, simplemente asintió una vez, cerró el pestillo de su caja de herramientas y la levantó del suelo con la misma calma sin prisa que había mantenido desde el momento en que cruzó la puerta. No había enojo en sus movimientos, ni orgullo herido. Solo la eficiencia tranquila de un hombre al que claramente lo habían subestimado antes y que hacía tiempo había dejado de sorprenderse por ello. Se dirigió hacia la salida, luego se detuvo el tiempo justo para mirar hacia atrás, al coche, luego a Charlotte, luego al pequeño grupo de directivos que todavía sonreían con suficiencia cerca de la entrada de la bahía de almacenamiento. Su voz, cuando llegó, fue serena y poco llamativa, casi suave en su entrega, lo que hizo que lo que dijo pesara mucho más de lo que hubiera pesado si lo hubiera gritado. Entonces el coche nunca volverá a moverse. Las risas que siguieron fueron instantáneas y ruidosas, del tipo que llena una sala cuando la gente cree haber presenciado a alguien avergonzarse a sí mismo de camino a la puerta. Uno de los directivos incluso aplaudió una vez, con sarcasmo, como si aplaudiera una mala actuación. Charlotte se permitió una pequeña sonrisa satisfecha, convencida de que acababa de ver a un mecánico sobrevalorado retirarse de una pelea que nunca debió haber empezado. Adrián se rió más fuerte que nadie, aliviado de que el extraño, poco convencional y ajeno al que había recomendado con reticencia por fin se marchara del edificio, llevándose consigo sus extrañas exigencias y su extraña confianza. Nadie en esa bahía de almacenamiento, y menos que nadie Charlotte, le dio una segunda vuelta a las palabras de despedida de Jackson mientras salía hacia el terreno de grava, subía a su camioneta desgastada y se marchaba sin mirar atrás ni una sola vez hacia el edificio. Lo que ninguno de ellos entendía todavía, mientras se felicitaban entre sí por una victoria que no les había costado nada más que un momento de satisfacción barata, era que Jackson Reed jamás había exagerado un diagnóstico en toda su carrera y no tenía absolutamente ninguna intención de empezar a hacerlo ahora. La mañana después de que Jackson se fuera, Adrián reunió a toda su división técnica y anunció, con más confianza de la que la situación merecía, que resolverían el problema internamente y demostrarían que un diagnóstico externo nunca había sido necesario. Charlotte aprobó horas extra para todo el equipo, convencida de que poner suficientes manos hábiles sobre el coche resolvería el pequeño fallo que se escondía en su cableado. Ninguno de los dos entendía todavía el tamaño del error que acababan de cometer. El equipo comenzó reemplazando el módulo de gestión de batería, convencidos de que los errores en cascada apuntaban a un fallo en la distribución de energía. El coche permaneció en silencio. Pasaron al conjunto de sensores cerca del compartimento del motor, cambiando 3 unidades distintas que habían mostrado lecturas irregulares durante las pruebas, seguros de que una de ellas tenía que ser la culpable. Aún así, nada. Pasaron los días en un torbellino de paneles desmontados y piezas descartadas, cada reemplazo costando decenas de miles de dólares en componentes especializados que Hess Automotive tuvo que conseguir con plazos de emergencia de proveedores en varios países. Para el cuarto día, los errores de diagnóstico no habían mejorado. Se habían multiplicado. Lo que una vez fue un solo código de advertencia parpadeando en el tablero se había convertido en una cascada de señales contradictorias, algunas de ellas contradiciéndose por completo entre sí, como si el sistema mismo ya no confiara en sus propias lecturas. Un ingeniero senior admitió en privado a un colega que sospechaba que habían empeorado las cosas a base de puro ensayo y error, aunque ninguno de los dos se atrevió a decirlo al alcance del oído de Adrián. El gasto total de reparación había superado los $400,000,
Una cifra que desencadenó una revisión automática por parte del Departamento de Finanzas y varias preguntas incómodas de miembros de la Junta que habían sido mantenidos al margen de la gravedad de la situación. Charlotte se encontraba atendiendo llamadas que no quería tomar, ofreciendo vagas garantías sobre plazos en los que ya no creía, mientras la exhibición internacional se acercaba cada vez más con cada hora que pasaba. El coche, a pesar de cada pieza reemplazada y cada diagnóstico ejecutado, no arrancaba. Ni un parpadeo. Ni un solo sistema funcionando más allá de las luces del tablero que continuaban su cascada de errores sin sentido y burlona. El compartimento del motor había sido abierto y cerrado tantas veces que las huellas manchadas de grasa cubrían casi cada superficie, evidencia de esfuerzo sin progreso, de experiencia sin comprensión. Empezaron a filtrarse rumores fuera de las paredes de la empresa, como siempre ocurre cuando suficientes ingenieros susurran a suficientes amigos en la industria. Un pequeño blog de automóviles publicó una breve nota especulativa preguntándose por qué la celebrada presentación había sido pospuesta silenciosamente sin explicación. Era una mención menor, enterrada bajo titulares más grandes, pero Charlotte la leyó 3 veces de todos modos, sintiendo que algo frío se instalaba en su estómago que no reconocía del todo como miedo, aunque ciertamente se le parecía. Para el final de la semana, con la exhibición ahora peligrosamente cerca y el coche sin estar ni un poco más cerca de funcionar que el primer día, Charlotte se sentó sola en su oficina mucho después de que todos los demás se hubieran ido a casa, mirando una laptop cerrada, repasando el sonido de su propia risa de una semana atrás, y encontrándola considerablemente menos satisfactoria con cada repetición. Mientras Hayes Automotive descendía cada vez más en un caos silencioso, Jackson pasaba sus noches exactamente como siempre lo hacía, trabajando solo en su taller bajo una única luz colgante, con la radio sintonizada baja en una vieja emisora de jazz que ya nadie más parecía escuchar. No le había mencionado el encuentro en la sala de exhibición a nadie, no había alardeado. Ni siquiera lo había mencionado cuando un viejo amigo se pasó sin avisar una noche cargando una bolsa de comida para llevar y una disculpa muy atrasada por haber perdido el contacto. El amigo se llamaba Walter Briggs, un ingeniero de propulsión jubilado que había pasado la mayor parte de 3 décadas diseñando sistemas de rendimiento antes de retirarse tranquilamente a una pequeña casa en las afueras de la ciudad. Walter se había enterado, a través del tipo de rumor de la industria que nunca desaparece del todo, sin importar cuánto tiempo lleve a alguien jubilado, de que el hipercoche insignia de Hayes Automotive había desarrollado un misterioso fallo que nadie internamente podía explicar. Lo mencionó casi de pasada mientras desempacaba los recipientes de comida sobre la mesa de trabajo de Jackson, y el silencio de Jackson en respuesta le dijo a Walter todo lo que necesitaba saber. Fue Walter quien finalmente dijo lo que Jackson nunca se había molestado en mencionarle a nadie, lo que explicaba exactamente por qué Jackson había cotizado una tarifa de diagnóstico tan específica y deliberada en primer lugar. Años atrás, mucho antes de que Hayes Automotive se convirtiera en un nombre conocido en la ingeniería de rendimiento, Jackson había formado parte del equipo original de prototipos que desarrolló la plataforma de motor exacta sobre la que se construyó su celebrado hipercoche. No solo había trabajado en ella. Había ayudado a diseñar elementos centrales de la arquitectura de refrigeración y sensores que todavía existían, en gran parte sin cambios, en las profundidades del modelo actual. Adrian Cole había sabido este hecho durante años, enterrado en viejos registros de personal de una fusión de divisiones anterior que la mayoría de los empleados actuales nunca se habían molestado en leer. Cuando el nombre de Jackson surgió por primera vez como una posible solución a la crisis, Adrian lo había reconocido de inmediato, y no le había dicho nada a Charlotte sobre la historia que conectaba a Jackson con el motor mismo que no podían entender. Era más fácil, había decidido Adrian en ese momento, dejar que Charlotte subestimara a un desconocido que admitir que la persona más calificada para el trabajo había sido una vez un colega al que Adrian resentía en silencio y al que finalmente había echado por completo de la empresa. Con la exhibición ahora a menos de una semana y su propio equipo de ingeniería completamente derrotado, Charlotte autorizó un presupuesto de emergencia para traer especialistas externos,
del tipo de consultores cuyos nombres aparecían en publicaciones especializadas y cuyas tarifas por hora reflejaban reputaciones construidas a lo largo de carreras enteras. En 2 días, un equipo voló desde Alemania, seguido poco después por un consultor independiente de Italia que alguna vez había trabajado en sistemas de propulsión de automovilismo para un equipo de carreras campeón. El consultor italiano llegó 2 días después, revisó las notas del equipo alemán, discrepó de varias de sus conclusiones y propuso una teoría completamente diferente que involucraba un posible defecto de fabricación en el arnés de cableado mismo. Pasó 3 días probando su teoría antes de admitir, con visible frustración, que el cableado no mostraba señales del defecto que esperaba encontrar. Al final de su visita, le dijo a Charlotte en privado que quien fuera que construyó ciertos elementos personalizados de este motor en particular claramente había diseñado salvaguardas deliberadamente difíciles de rastrear sin un conocimiento íntimo de la arquitectura original. Fue un comentario que Charlotte inicialmente desestimó como una excusa educada por el fracaso, hasta que el consultor añadió una observación más antes de irse al aeropuerto. Mencionó, casi como una idea tardía, que quien fuera que había examinado el vehículo por primera vez, la persona que había identificado algo lo bastante grave como para justificar una tarifa de diagnóstico especializada en primer lugar, probablemente ya había entendido exactamente cuál era el problema antes de que nadie más abriera siquiera el capó. Charlotte se quedó reflexionando sobre ese comentario durante largo rato después de que él se fue, dándole vueltas en su mente mientras miraba fijamente otra factura más por un trabajo de consultoría fallido que había costado considerablemente más que la cifra de la que se había reído una semana antes. Por primera vez desde que comenzó la crisis, se encontró cuestionando no al extraño mecánico del pequeño taller, sino a Adrián, el hombre que lo había traído, lo había despedido casi con la misma rapidez, y nunca había mencionado nada parecido a una historia entre ellos. Esa noche, abrió la base de datos interna de personal de Hess Automotive, buscando entre viejos registros con una creciente e incómoda sospecha de que algo importante había sido deliberadamente omitido de cada conversación que había tenido sobre esta crisis hasta ese momento. Todavía no sabía qué estaba buscando, pero había construido una carrera confiando en sus instintos, y sus instintos le decían, en voz baja pero con insistencia, que alguien dentro de su propia empresa había sido menos que honesto con ella desde el principio. La búsqueda tomó la mayor parte de la noche, pero eventualmente Charlotte encontró lo que no se había dado cuenta de que estaba buscando. Enterrado en un archivo de personal, procedente de una fusión de divisiones anterior a su propia época como directora ejecutiva, encontró el nombre de Jackson Reed listado entre un pequeño equipo de ingenieros originales acreditados con el desarrollo de la plataforma de prototipo que eventualmente se convirtió en el motor que impulsaba el hipercoche, insignia de su empresa. El archivo era viejo, mal escaneado, y claramente nadie lo había abierto en años, pero la información dentro de él era inconfundible. Jackson, se enteró, no solo había contribuido al equipo de prototipos. Había tenido varias patentes relacionadas con la eficiencia de refrigeración y la calibración de sensores, patentes que Hess Automotive todavía usaba en los modelos de producción actuales sin que la mayoría de los empleados se dieran cuenta jamás de dónde había venido originalmente esa arquitectura. Los foros de la industria que encontró tras una búsqueda cuidadosa se referían a él en términos respetuosos, casi reverentes, del tipo de lenguaje reservado para ingenieros cuyo trabajo dio forma silenciosamente a toda una categoría de vehículos mucho después de que ellos mismos hubieran dejado los reflectores públicos. Lo que más la perturbó fue un documento separado, un breve memorando interno de años atrás, en el que Adrián había recomendado formalmente la salida de Jackson de la división de ingeniería tras lo que el memorando describía vagamente como diferencias creativas. Charlotte leyó el memorando 2 veces, luego una tercera, buscando alguna justificación legítima enterrada en su lenguaje cuidadosamente neutral, y no encontró ninguna que explicara por qué un hombre con la experiencia documentada de Jackson había sido expulsado en lugar de ascendido. Confrontó a Adrián a la mañana siguiente en su oficina, cerrando la puerta detrás de ella con una calma deliberada que lo inquietó mucho más de lo que lo habría hecho un grito.
Colocó ambos documentos sobre su escritorio sin decir una palabra y observó cómo su expresión pasaba de la confusión al reconocimiento y luego a algo mucho más cauteloso al darse cuenta de exactamente lo que ella había encontrado. Sus explicaciones llegaron rápido, defensivas y con un tono ensayado, llenas de vagas referencias a conflictos de personalidad y dinámicas de equipo desactualizadas que ya no aplicaban. Charlotte no levantó la voz, aunque cada instinto se lo pedía. Simplemente le preguntó, directamente, por qué había traído a un hombre con esta historia exacta a una crisis que involucraba el mismo motor que ese hombre había ayudado a diseñar, solo para dejar que lo humillaran y despidieran a los pocos minutos de haber llegado. Adrián no tenía una buena respuesta, solo excusas que se volvían cada vez más enredadas cuanto más intentaba explicarse, cada frase revelando más sobre su propia inseguridad de lo que él parecía darse cuenta. Para cuando Charlotte salió de su oficina, entendía dos cosas con total claridad. La primera era que Adrián había ocultado deliberadamente información que podría haber ahorrado a la empresa una enorme cantidad de tiempo, dinero y vergüenza pública. La segunda, una realización más incómoda, era que ella misma había dejado a un ingeniero brillante fuera de su edificio sin molestarse en hacer una sola pregunta significativa sobre quién era en realidad. Y ese error le pertenecía enteramente a ella, sin importar lo que Adrián le hubiera dicho o no le hubiera dicho de antemano. Charlotte condujo hasta el taller de Jackson sola, sin un asistente siguiéndola, sin un conductor esperando afuera, sin el séquito cuidadosamente gestionado que normalmente rodeaba cada aparición pública que hacía. Estacionó su propio coche en el terreno de grava, con el motor haciendo tic-tac suavemente mientras se enfriaba, y se quedó de pie un momento fuera del modesto edificio antes de finalmente cruzar la puerta abierta de la bahía hacia un espacio que olía a aceite de motor y metal viejo. Jackson estaba debajo de un vehículo distinto cuando ella llegó, un sedán mucho más viejo perteneciente a algún cliente local que claramente no podía costear el tipo de atención que había recibido el hipercoche de Hess Automotive. Se deslizó fuera de debajo del coche al oír sus pasos, se limpió las manos con un trapo colgado de su cinturón y la miró con una expresión que no mostraba particular sorpresa, como si alguna parte de él hubiera esperado esta visita eventualmente. Ella le contó todo, con más honestidad de la que le había hablado a nadie en días. Admitió las reparaciones fallidas, los costosos consultores que no habían encontrado nada útil, la creciente presión de su junta directiva y el archivo de personal que había descubierto detallando exactamente quién era él y qué había construido. Le pidió directamente, y sin la diplomacia pulida a la que solía recurrir en las negociaciones de negocios, que volviera y terminara lo que originalmente se había ofrecido a hacer. Jackson escuchó sin interrumpir, con la misma cualidad paciente en su expresión que tanto la había inquietado durante su primer encuentro. Cuando ella terminó de hablar, negó lentamente con la cabeza y le dijo que no, con la voz tranquila pero absolutamente definitiva. Charlotte parpadeó, genuinamente tomada por sorpresa, convencida de que una disculpa combinada con la tarifa que él quisiera bastaría para resolver toda la situación. Le ofreció el doble de la cantidad original, luego el triple, observando cómo su expresión permanecía inalterada a través de cada cifra cada vez mayor hasta que finalmente le preguntó abiertamente qué haría falta para convencerlo. Jackson dejó el trapo que tenía en las manos y la miró fijamente antes de responder. Le dijo que esto nunca había tenido que ver con el dinero, desde el principio, y que ninguna cantidad que ella ofreciera cambiaría lo que realmente había ocurrido en esa bahía de almacenamiento una semana antes. Explicó, con sencillez y sin amargura, que había pasado años construyendo una vida tranquila y respetable después de dejar una industria que una vez trató su experiencia como algo desechable en el momento en que se volvió inconveniente. Ver a toda una sala reírse de él por nombrar un precio honesto le había recordado exactamente por qué se había ido en primer lugar, y ningún cheque, sin importar el número escrito en él, podía deshacer la experiencia de ser despreciado frente a extraños simplemente porque no lucía como la gente esperaba que luciera un experto. Charlotte permaneció en silencio durante un largo momento después de que él terminara de hablar, sintiendo que algo genuinamente incómodo se instalaba sobre ella, una emoción que no reconoció de inmediato como vergüenza porque rara vez se permitía sentirla.
Le agradeció en voz baja por su tiempo, se dio la vuelta y regresó a su coche sin decir otra palabra, alejándose con mucho más en que pensar de lo que había traído consigo. Charlotte regresó 3 días después, esta vez sin ninguna oferta de dinero en absoluto. Encontró a Jackson afuera de su taller cambiando una llanta de su propia camioneta y esperó en silencio hasta que él terminó antes de decir algo. Cuando finalmente habló, las palabras salieron más lentas que antes, menos ensayadas, sin nada de la confianza pulida que solía manejar con tanta facilidad frente a cámaras y accionistas. Se disculpó, de manera clara y específica, por haberse reído de él, por permitir que sus directivos lo ridiculizaran sin corregirlos, y por no haber hecho ni siquiera una pregunta básica sobre su trasfondo antes de descartarlo por completo. Le dijo que ahora entendía que su error no había tenido nada que ver con el precio que él había cotizado y todo que ver con la rapidez con la que había decidido que él no merecía ser tomado en serio, basándose en nada más sustancial que su apariencia y sus modales tranquilos. Jackson la estudió durante un largo momento, buscando en su expresión la sinceridad practicada que los ejecutivos suelen usar cuando una disculpa sirve más a sus propios intereses que a los de nadie más. Lo que encontró en cambio le pareció lo bastante genuino como para finalmente asentir lentamente y decirle que revisaría el coche una vez más bajo condiciones que no estaban abiertas a negociación. Quería a todos los miembros del equipo técnico presentes, incluido Adrián, sin excepciones y sin excusas por ausencias. Quería silencio completo mientras trabajaba, sin interrupciones, sin que nadie cuestionara sus decisiones, sin conversaciones silenciosas ocurriendo a sus espaldas mientras intentaba concentrarse en un problema que ya había demostrado ser peligroso de subestimar. Charlotte aceptó cada condición sin dudarlo, aliviada simplemente de que él hubiera aceptado regresar. Adrián, informado del arreglo a la mañana siguiente, sintió que algo frío se instalaba en su estómago, algo que reconoció de inmediato como miedo disfrazado de irritación. Entendía, con creciente certeza, exactamente lo que Jackson probablemente encontraría una vez que finalmente abriera ese compartimento del motor con plena atención y sin distracciones, y entendía con precisión que tan mal reflejaría eso las decisiones técnicas que el propio Adrián había aprobado personalmente meses antes durante una actualización de software rutinaria. En un último intento desesperado por protegerse, Adrián instruyó en silencio a un técnico junior para que alterara una pequeña sección de los registros de diagnóstico antes de la llegada de Jackson, con la esperanza de oscurecer la línea de tiempo que conectaba una actualización de firmware específica con la primerísima aparición de los errores en cascada del motor. El técnico, incómodo con la petición pero sin ganas de desafiar directamente a su superior, se lo mencionó casi de pasada a un colega que resultó respetar mucho más la vieja reputación de Jackson que la autoridad actual de Adrián. En cuestión de horas, la noticia de los registros alterados llegó a la oficina de Charlotte y por segunda vez en 2 semanas se encontró mirando pruebas de que Adrián, una vez más, había elegido protegerse a sí mismo antes que ser honesto. La división técnica se reunió en la bahía de almacenamiento exactamente como Jackson lo había pedido, de pie en un semicírculo laxo alrededor del compartimento del motor abierto, mientras Charlotte observaba desde unos pasos atrás, con los brazos cruzados, sin querer interferir pero incapaz de apartar la mirada. Adrián estaba de pie cerca de la parte trasera del grupo, con la expresión cuidadosamente neutral, aunque la tensión en sus hombros delataba exactamente lo incómodo que se sentía al estar tan cerca del mismo problema que había intentado enterrar en silencio apenas unos días antes. Jackson trabajó casi en total silencio, tal como había pedido. Trazó los recorridos del cableado con dedos firmes, deteniéndose de vez en cuando para escuchar algo a través de una pequeña herramienta de diagnóstico portátil que había traído de su propio taller, equipo mucho más especializado que cualquier cosa que el equipo interno hubiera usado durante sus intentos anteriores. Nadie hablaba. Nadie se atrevía a interrumpir el enfoque metódico, casi meditativo, que mantenía mientras se adentraba más y más en la arquitectura del motor. Después de casi 15 minutos, lo encontró. Un único sensor personalizado, lo bastante poco común como para que casi ningún técnico general reconociera su función específica,
Había recibido una actualización de firmware meses atrás que entraba en conflicto directo con su calibración original. La actualización, explicó Jackson en voz baja sin levantar la vista de su trabajo, había sido aprobada mediante los procedimientos estándar y la firma de aprobación en el registro pertenecía personalmente a Adrian Cole. La sala se quedó quieta de una manera que no tenía nada que ver con el pedido de silencio de Jackson. Varios ingenieros intercambiaron miradas. La mirada de Charlotte se movió lentamente hacia Adrián, que había palidecido visiblemente, con su compostura anterior completamente abandonada. Jackson no levantó la vista para presenciar la reacción. Simplemente siguió trabajando, recalibrando el sensor a mano con herramientas lo bastante precisas como para hacer ajustes medidos en fracciones que la mayoría de la gente nunca notaría. Pasaron 2 minutos más en silencio absoluto. Entonces Jackson dio un paso atrás del compartimento del motor, se limpió las manos con el trapo metido en su cinturón y dio un pequeño y simple asentimiento hacia el interruptor de encendido. Un técnico junior nervioso subió al asiento del conductor y giró la llave, con la mano visiblemente temblando mientras lo hacía. El motor rugió a la vida en el primerísimo intento, un sonido profundo y perfectamente equilibrado que llenó toda la bahía de almacenamiento y resonó en cada pared de concreto. Ronroneaba suavemente sin una sola luz de advertencia, sin un solo código de error interrumpiendo la pantalla del tablero que había pasado más de una semana repitiendo fallos interminables y sin sentido. Varios ingenieros aplaudieron sin pensarlo. El sonido surgiendo espontáneamente antes de que nadie recordara sentirse avergonzado por lo mucho que le había tomado a un experto externo hacer lo que toda su división no había podido lograr en más de una semana. Charlotte se quedó paralizada durante varios largos segundos, mirando fijamente el motor en marcha con una expresión entre la incredulidad y el asombro silencioso. 17 minutos. Eso era todo lo que le había tomado a Jackson Reed resolver un problema que había consumido los recursos, la reputación y la paciencia de su empresa durante más de una semana. Un problema que toda una división de ingenieros bien pagados y especialistas reclutados internacionalmente había fracasado por completo en entender. La investigación interna que siguió avanzó rápidamente una vez que Charlotte insistió personalmente en total transparencia. La aprobación de Adrián de la actualización de firmware conflictiva quedó confirmada dentro de los registros de diagnóstico que originalmente habían sido alterados. La línea de tiempo falsificada se reconstruyó fácilmente una vez que los investigadores la compararon con los registros de respaldo que el técnico junior había preservado en silencio antes de seguir las instrucciones de Adrián. En 2 semanas, Adrián fue despedido formalmente, con su salida manejada sin nada de la discreta dignidad que él mismo había organizado en su momento para la salida de Jackson años atrás. La junta directiva, una vez informada de la situación completa, expresó menos enojo hacia el fallo técnico en sí y considerablemente más preocupación por lo cerca que había estado la empresa de un desastre de relaciones públicas enteramente causado por ella misma. Varios miembros admitieron en privado su alivio de que la verdad hubiera salido a la luz antes de la exhibición internacional en lugar de durante ella, un momento que habría resultado mucho más dañino para la confianza de los inversores y la percepción pública. La prensa, previsiblemente, cambió de tono casi de la noche a la mañana. Los mismos medios que habían especulado en voz baja sobre una presentación problemática y retrasada ahora publicaban artículos elogiando el compromiso de Hess Automotive con descubrir la responsabilidad interna, enmarcando todo el episodio como prueba de la integridad de la empresa en lugar de evidencia de su disfunción anterior. Charlotte encontró casi divertido el repentino giro, considerando lo poco que tenía que ver con su propio juicio inicial. Cuando el polvo finalmente se asentó, Charlotte le ofreció a Jackson un puesto formal dentro de la empresa, un cargo de ingeniería senior con un salario considerablemente mayor que cualquier cosa que ella originalmente hubiera descartado como poco razonable. Jackson declinó cortés pero firmemente, explicando que había construido su vida actual deliberadamente lejos de las salas de juntas y la política corporativa, y que no tenía interés en cambiar su tranquilo taller por una oficina con vista a un estacionamiento. Lo que pidió en cambio, cuando Charlotte insistió en que nombrara un precio justo por todo lo que finalmente había hecho,
sorprendió a todos los presentes en aquella reunión final. Pidió solamente la cantidad original que había cotizado desde el principio. $899, nada más. A pesar de que la empresa había gastado cientos de miles de dólares fallando en resolver el mismo problema que él resolvió en menos de 20 minutos una vez que se le dio la oportunidad. La sala cayó en un silencio atónito, varios ejecutivos se miraron entre sí, inseguros de si estaba bromeando. Charlotte estudió su rostro con cuidado, buscando alguna táctica de negociación oculta, alguna demanda más grande esperando bajo la superficie de su aparente modestia. No encontró ninguna. Jackson quería decir exactamente lo que había dicho, y la sencillez de su petición de alguna manera pesó mucho más en aquella sala de juntas de lo que cualquier suma mayor hubiera podido pesar jamás. Charlotte le preguntó directamente una vez que la sala se había vaciado y quedaron solo cerca de la misma bahía de almacenamiento donde todo había comenzado. ¿Por qué no había simplemente pedido más después de todo lo que la empresa lo había hecho pasar, después de cada dólar desperdiciado en consultores que fracasaron donde él tuvo éxito? Realmente quería entender por qué había elegido la moderación sobre lo que habría sido, por cualquier estándar razonable, una demanda justificada de una compensación mucho mayor. Jackson consideró la pregunta durante un momento antes de responder, con un tono pensativo en lugar de ensayado. Le dijo que la gente siempre podía comprar piezas de repuesto. Podían comprar coches costosos, consultores costosos, incluso disculpas costosas si se esforzaban lo suficiente y tenían los recursos suficientes detrás de ellos. Lo que nadie podía comprar jamás, explicó, era el respeto una vez que ya había sido descartado frente a toda una sala de testigos, porque el dinero atendía las consecuencias, no el carácter. Charlotte no dijo nada durante un largo momento, dando vueltas a sus palabras con cuidado, reconociendo en ellas una honestidad mucho más directa que cualquier cosa que normalmente encontraba en su vida profesional, donde la mayoría de las conversaciones se manejaban cuidadosamente para evitar exactamente este tipo de verdad incómoda. Había pasado toda su carrera creyendo que suficientes recursos podían resolver casi cualquier problema, cualquier conflicto, cualquier error lo bastante significativo como para amenazar la reputación de su empresa. De pie ahí, escuchando a un hombre con una chaqueta de trabajo desgastada explicar algo que ella nunca había considerado adecuadamente antes, empezó a entender que su error, desde el principio, nunca había sido en realidad subestimar su habilidad. Había sido subestimar lo que la dignidad significaba para alguien que ya la había perdido una vez a manos de gente exactamente como ella. Antes de irse aquel día, Charlotte le hizo una oferta completamente distinta de la posición que le había propuesto anteriormente. No un empleo, no un título ni una oficina, simplemente una invitación abierta a consultar de manera independiente siempre que la empresa enfrentara problemas que requirieran su experiencia particular, en sus propios términos, a su propio ritmo, con pleno respeto por la vida que había construido deliberadamente lejos de las jerarquías corporativas. Jackson lo consideró en silencio, luego finalmente aceptó, extendiendo su mano para el primer apretón de manos genuino que cualquiera de los dos le había ofrecido al otro desde que empezó toda esta situación. 6 meses después, Hess Automotive anunció un nuevo proyecto insignia, uno desarrollado con notablemente más humildad y considerablemente más responsabilidad interna que la empresa había practicado antes. Jackson trabajó junto a la división de ingeniería como consultor independiente exactamente como se había prometido, apareciendo solo cuando su experiencia era realmente necesaria, sin quedarse más tiempo del necesario, y sin levantar la voz ni una sola vez en ninguna reunión a la que asistió durante todo el proceso. El estilo de liderazgo de Charlotte cambió de maneras que sorprendieron incluso a sus colegas más cercanos. Hacía más preguntas antes de emitir juicios. Escuchaba más tiempo antes de formarse opiniones sobre personas cuya apariencia o forma de ser no coincidía de inmediato con sus expectativas. La empresa, bajo esta versión más tranquila y deliberada de su liderazgo, creció de manera constante y sólida, reportando mejores cifras y menos tropiezos públicos que en los años anteriores a la crisis que había comenzado con una sola factura de la que se rieron.
El hipercoche que una vez casi destruye la reputación de la empresa eventualmente apareció en una gran exhibición de la industria, pulido y funcionando a la perfección, atrayendo multitudes ansiosas por fotografiar la máquina que se había convertido en un inesperado símbolo de transformación corporativa. A su lado había una pequeña placa discreta que Charlotte había pedido personalmente que se instalara. Su mensaje, simple y directo, para cualquiera dispuesto a leerlo con atención. Nunca juzgues el valor de un experto por la ropa que lleva puesta. Charlotte se quedó de pie cerca de la exhibición durante la recepción de apertura, observando a los visitantes detenerse a leer la placa antes de volver su atención a la reluciente máquina a su lado. Sonrió en silencio para sí misma, pensando en chaquetas manchadas de grasa y estacionamientos de grava, y en una voz tranquila que una vez había prometido, sin enojo ni exageración, que un coche nunca volvería a moverse. Jackson, fiel a su costumbre, no se quedó a la recepción. Se escabulló del área de exhibición antes de que la mayoría de los asistentes se dieran cuenta siquiera de que había estado presente, desapareciendo entre la multitud de la noche mientras los aplausos por la presentación se elevaban constantemente detrás de él, contento con dejar que la máquina hablara por sí misma, tal como siempre lo había hecho. Si disfrutas ver cómo la pura arrogancia se derrumba en humildad, quédate hasta el final, porque el giro más grande todavía está por llegar.